La emoción es química, la emoción es neuroquímica, ¿vale? Pero la reparación muscular también es química. El 90% de la serotonina del cuerpo, quizás el 92, quizás el 97, pero el 90% lo centramos ahí, está en el intestino. La produce y la genera tu sistema nervioso entérico y tu sistema intestinal. La normalidad es todo. Es una silla de ruedas, es un niño de 15 años con un pañal, es alguien que se babea pero es muy inteligente. Y ahí hay, en el mundo en el que yo vivo ahora, que es la neurología pediátrica, la felicidad y la satisfacción son la moneda de todos los días. Y de verdad te lo digo. Acostúmbrate a vivir con el dolor. En vez de decir, yo llegué a mi techo, busca otra salida. Mira a ver si hay algo, otra disciplina, ¿no? Escuchar sinceramente la vida para saber por dónde te está diciendo ella que vayas y por dónde puedes llegar a ir tú. Mis relaciones son mi mayor tesoro, Pilar. Yo vivo tan bien rodeada. No sé, o sea, yo soy todo lo que han hecho de mí, sin duda. Historias de emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban. Hay personas que tocan la vida con las manos, no desde el oficio, sino desde la vocación más profunda, la de acompañar al cuerpo a recordar cómo sanar. Raka Martín llegó a Lanzarote en el año 2000 a hacer una sustitución en el hospital y casi sin darse cuenta, la isla la abrazó tan fuerte que ya no pudo retornar a su Gran Canaria natal. Durante 14 años trabajó en la sanidad pública, hasta que en 2014 tomó una decisión valiente: dejar atrás la seguridad del funcionariado para aventurarse en su propio camino y crear Activa Rehabilitación Integral, un espacio de fisioterapia en Arrecife donde el cuerpo se escucha y se acompaña con respeto. Pionera en fisioterapia pediátrica y respiratoria en Lanzarote, Raka ha construido junto a sus 3 socias un proyecto que combina ciencia, sensibilidad y escucha. Desde su centro en Arrecife y ahora también en Tías, ha dado forma a un lugar donde la terapia y la ternura se encuentran, donde cada paciente es una historia y cada historia una oportunidad para sanar. Hoy en Historias de Emprendimiento nos adentramos en el universo de esta emprendedora enérgica para conocer su historia, su manera de entender el cuerpo y descubrir a través de ella que la fisioterapia es mucho más de lo que conocemos. Raka Martín, bienvenida. Ay, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por esta invitación que para mí es pues una oportunidad y un regalo. Bueno, pues cuéntanos qué es la fisioterapia, porque muchas veces hablamos de fisioterapia y pensamos solo en el músculo-esqueleto, ¿no? Que es una terapia para eso, pero parece ser que hay algo más detrás de todo eso. ¿Y quién mejor tú que para explicarnos qué es esto de la fisioterapia? Sí, y mira, te digo para que te hagas una idea de todo lo que puede abarcar, que la OMS, directamente la OMS, desde que la definió al principio, y esa definición, aunque se ha matizado, nunca cambió, la fisioterapia es el arte y la ciencia de utilizar medios técnicos como el masaje, el movimiento, el calor, la luz, etcétera, para prevenir, restablecer la salud y el bienestar de las personas. Pero ya la OMS te dijo que era el arte y la ciencia. Desde que incluyes la palabra arte en una profesión, ya sabes que los límites no existen. Sentido común, estudio, respeto, ética, pero es arte. Entonces, claro que la fisioterapia no es solamente eso que entendimos siempre de un esguince de tobillo, no se me tronchó, ¿no? O un masaje, o la recuperación de una cirugía, ¿no? Abarcamos dentro de lo que compete al movimiento en el cuerpo, abarcamos casi todas las esferas. O sea, al incluir el tema del arte, estaríamos incluyendo algo más sutil que va más allá de lo que podemos tocar, ¿no? Sí, es posible que hoy, que con esto que acabamos de decir, estemos abriendo una espita y creemos 2 grandes grupos de fisioterapeutas en el mundo. Los fisioterapeutas pro método científico, en el que todo tiene que estar evidenciado tras un estudio de cortes, de control, ¿no? O los fisioterapeutas que dentro de las bases teóricas estrictas, porque la biología es la que es, ¿no? Podemos abarcar un poquito más allá lo que está en el entorno de emoción, de comportamiento,
vamos a decir de energía, porque ahora toda la parte de la energía en relación a la electricidad, en relación al cuerpo como electroma, ¿no? Como mapa de electricidad, está muy en boga, ¿no? Este fisioterapeuta que no necesita que aquella técnica que utilice dentro del acompañamiento de la recuperación esté evidenciado en un estudio que han hecho muy específicamente, ¿no? Hay como dos grandes grupos. Creo que el arte contempla que el fisioterapeuta pueda, desde el conocimiento, que dejamos claro que la biología es la biología, desde el conocimiento, ¿no? Dedicarse a acompañar la recuperación de un paciente un poco con ese feedback, lo llamamos emocional, energético, con ese feedback de emoción. Pues más adelante hablaremos seguramente de todo esto, pero primero cuéntanos ¿en qué momento tú decides dedicarte a la fisioterapia? Porque fuiste una de las primeras promociones de Canarias. ¿Cómo surge esa idea? La quinta. Sí. ¿Cómo surge esa idea? Pues en verdad yo quería ser médico porque la fisioterapia para mí... Yo soy de un pueblito de campo, ¿no? ¿De qué pueblo? Santa María de Guía, en Gran Canaria. Queso de flor, denominación de origen, exquisito. Y bueno, o sea, pues un pueblito de campo, ¿no? Y me gustó todo lo que tenía que ver con la biología humana desde que empecé a estudiar. Y me gustaba, mi madre me cuenta que cuando era pequeña cayó una venda en mis manos y ella la tenía que ir lavando periódicamente porque yo me dedicaba a hacerle vendajes a todo, ¿no? Entonces entiendo que me gustó la biología desde pequeño. La recuerdo en un momento determinado y quería estudiar medicina porque era lo que más asociaba a aquello que a mí me gustaba, ¿no? El cuerpo, su comportamiento, sus órganos. Bueno, coincidió que en el equipo de voleibol donde yo jugaba, los que eran un año más grande que yo, las compañeras que entraron ya a la universidad, una de mis compañeras cogió medicina y la otra fisioterapia. Y en la que compartimos ese año, yo en COU, la que estudió medicina no venía a entrenar un montón de veces, vivía amargada, todo era para ella como, bueno, yo la veía como muy negativo todo. Y la que cogió fisioterapia, vivía. Todo lo que me contaba era apasionante. Yo decía, yo fuimos a un hospital, vimos a una operación. Y yo decía, yo quiero eso, Yo no sabía nada de la fisioterapia, pero nada. Era una palabra que para mí empezó a sonar en aquel momento, con 17 años. Luego yo entré en la carrera y digo, ¿qué es todo esto? ¿Qué es más? ¿Qué es todo esto? Y era una emoción continua. Me enamoré apasionadamente, tanto es así que mi nombre es Raquel. Pero en la carrera mis compañeros desde primero... Es fácil hacer una piña en fisioterapia porque desde que llegas tu profesora de prácticas te dicen, se acabaron las vergüenzas. Era una señora muy peripuesta, ¿no? Aquí todo el mundo se va a tocar todo y se lo van a tocar a todos. Claro, entonces el contacto físico entra en juego. 18 años, yo acababa de hacer la confirmación, claro, y de repente... O sea, todas las dinámicas personales cambian en ese punto y ahí se hace una piña. Ellos me empezaron a llamar Raca en ese momento y para mí Raca fue mi renacimiento. Por eso me llamo Raca. Yo a mí mismo me nomino así. Me apasionó, sí. Me enamoré, sí. Y llegaste a Lanzarote en el año 2000 para hacer una sustitución un poco tiempo después, de ya terminada la carrera. Y esa sustitución era en el Hospital General de Lanzarote, ¿no? Sí, ¿Cómo fue esa etapa? No se llamaba Dr. Molina Orosa en aquel momento, era el Hospital General. Y fue, fíjate que curiosamente, teniendo en cuenta que este podcast se llama Historias de Emprendimiento, nunca quise emprender. No estaba en mi cabeza, copiando a mi padre, que es carpintero, y nunca quiso emprender. Siempre dijo que su jefe vivía muy agobiado con las facturas y los proveedores y los clientes y que él prefería tener una vida tranquila haciendo la carpintería que le gustaba y luego disfrutando el resto del tiempo con sus hijos, que aquí estoy yo de ejemplo vivo de haber disfrutado de mi padre. Pero justo yo emprendí en Gran Canaria, monté un centro en Teror con una amiga. A distancia, porque seguías aquí. No, antes de venirme. Ah, claro, yo me vine motivada por ese emprendimiento, que fue... Mi amiga Diana Falcón Nuez, que ahora mismo ella es dueña del Centro de Fisioterapia Alameda en Teror, necesitaba una salida profesional, necesitaba una salida profesional y éramos muy amigas. Y hablamos y por empujarla y animarla a que siguiera en la profesión, que es muy buena fisioterapeuta, le dije, Diana, vamos a montar un centro en Teror porque en tu pueblo no hay ningún centro. Y se emocionó y dijo, ay, pues sí, eso me anima, ¿sabes? Y ahí empezamos. Pues era el año 99, claro.
Y empezamos con toda la andadura de montar ese centro, ¿no? El logo, de hecho, lo hice yo, fue un diseño mío básico. No me gustaría que lo vieras, pero ella lo sigue utilizando. O sea, sí, si lo buscamos lo podemos encontrar. Centro de Fisioterapia Alameda, calle Obispo Urquinaona, número 7. Pero ¿qué pasa? Terror, como no tenía centro de fisioterapia y la fisioterapia tampoco era tan conocida, que tú utilices un servicio así de nuevo, aquello no daba capacidad para que 2 fisioterapeutas pudieran sobrevivir, ¿no? Económicamente. Así que lo que decidimos fue que yo iba a trabajar en cualquier otro sitio y ella se quedaba ahí generando un poquito el enganche de la población y el arraigo para que luego yo me sumara. Y en esas te vienes a Lanzarote. Claro, y entonces me vine a Lanzarote porque el salario era muchísimo mejor, ¿sabes? El trabajo público siempre paga mejor y es una de las maneras de las que te atrapa. Siempre paga mejor. La empresa privada le cuesta mucho poder pagar eso. Sin embargo, no te consiguió atrapar del todo. Sí, no me consiguió atrapar unos cuantos años, ¿no? 14 años. 14 muy años. Feliz. Muy feliz. Claro, yo me quedé aquí en parte por eso. Porque en ese trabajo yo encontré lo que me había apasionado tanto de la universidad. Dedicación, tiempo, escucha y una variedad de pacientes, porque el Hospital General de Lanzarote abarca todo, claro, desde los pequeñitos hasta los más grandes. En Gran Canaria está todo un poquito más separado. Entonces, claro, me apasionó el trabajo aquí, equipos de trabajo, compañeros, médicos, enfermeros, celadores, ¿no? Toda una infraestructura al servicio de los pacientes. Y el hospital trabaja muy bien. Es decir, yo no me fui del hospital porque el trabajo no fuera lo que yo esperaba. Era maravilloso. ¿Cómo no me iba a quedar? Y si era lo que yo aprendí. ¿Por qué te fuiste? Yo en un salto de 14 años. Claro, sí. ¿Por qué me fui? Porque el sistema público te atrapa, claro, te paga bien, te ofrece horarios, por lo menos a nosotros, más o menos buenos, ¿vale? Pero también tiene un sistema un poco perverso en relación a las posibilidades de crecimiento personal, ¿no? Existe un sistema de jerarquía inevitable, es una empresa de ¿cuántos? 1.500 personas, no sé cuántos habrá ya, pero es una empresa muy grande. Claro, esa organización requiere siempre de estamentos jerárquicos de control, de supervisión. Y hay una frase que dice, si quieres conocer a alguien, dale poder o dale dinero. Y entonces ahí ya empiezas a darte cuenta que hay compañeros que no son tan compañeros, ¿no? Que hay posibilidades que eran un oasis en el desierto y solamente, que eran una ilusión en el desierto, ¿no? Y no ese oasis donde tú creías que te podías quedar a vivir. Y yo, no sé, soy rebelde. Y al final yo me llené de rabia. Y dije, ¿qué va? Porque no estoy disfrutando. El hospital me gusta mucho. Todo lo que hay aquí es maravilloso. Y yo llegué a convertirme en la parte del conflicto. Y me fui. Me resulta más fácil irme a emprender. Me resultó más fácil. ¿Tuviste miedo, vértigo? Porque claro, te vas con una mano delante y otra detrás después de 14 años. Yo era interina, eso es un trabajo indefinido. Cuando tienes una interinidad, era un trabajo indefinido. Y yo tuve que romper mi contrato. Intenté negociar una salida económicamente más rentable para mí. El único que quería era el paro. Evidentemente no te voy a pedir ninguna indemnización, porque yo soy quien estoy renunciando, pero podemos llegar a un acuerdo para que yo poder aprovechar el pago único para empresas. Y el gerente me dijo, el hospital no despide a nadie, mi niña. Ni con motivo ni sin motivo. No te vamos a despedir. Si te quieres ir, pues yo firmé un papelito que digo, pues renuncio. Y el 30 de septiembre del 2014 fue mi último día de trabajar allí. Vértigo, si te digo la verdad, pues como cuando cogí fisioterapia, no. Lo que tenía delante me parecía mucho más apasionante y bueno para mí que lo que estaba dejando detrás. Sí, no me dio vértigo y nunca me ha dado. No es soberbia. No sé. ¿Qué hace Raca ese día de 2014 hasta que abres la consulta? Tu centro. Fue como en enero-febrero del 2016. Trabajar a domicilio. Fue un trabajo durísimo, de verdad te lo digo, porque claro, para poder trabajar en nuestro centro nosotros tuvimos que buscar, bueno, primero en ese periplo yo ya sabía que iba a montar mi negocio con una compañera con la que hablé personalmente, porque trabajar sola, yo no sirvo para trabajar sola. Bueno, nunca voy a trabajar sola porque siempre voy a tener a un paciente conmigo, ¿no? Y en este caso, como me dedico a la pediatría, muchas veces tengo a mi paciente y su familia. La mamá. Y es maravilloso, es maravilloso. Sí, pero necesito compañeros porque los compañeros también marcan las referencias de tu esfuerzo personal. Si estás sola, te puedes perder más. Si tienes un compañero, siempre hay alguien que puede decirte, avanza un poquito más que te estás quedando dormida en los laureles, ¿no? Siempre.
Así que tú, junto a otras 3 personas... Claro, nos reunimos en ese periplo del 2014 al 2016, nos encontramos por el camino y como autónomas buscamos un local, montamos un centro, mi compañera y yo íbamos a ser fisioterapeutas rudimentarias y dedicarnos un poco a la pediatría, y mis otras 2 compañeras salían, en este caso también, de sus trabajos para emprender por privado una unidad de memoria, que era el concepto que se trabaja ahora en los adultos mayores para la salud, el acompañamiento al envejecimiento, el envejecimiento saludable y todo lo que tiene que ver pues con el adulto mayor y toda la parte de salud y bienestar del adulto mayor. Entonces buscamos el local, lo empezamos a trabajar, hasta dejarlo como estaba, pues mira, pues tardamos a lo mejor 14, 16 meses en toda esa propuesta. Han pasado casi otros 10 años desde aquella apertura. Sí. Casi 10 otra vez. Y otra vez digo, bueno, fueron 14 la primera etapa, 10 años ahora esta etapa, y de repente, bueno, habéis decidido expandiros porque llegáis hasta Tías y habéis abierto un nuevo espacio en Tías. De hecho, mis compañeras, quienes montaron la parte del acompañamiento de mayores de la unidad de memoria, ya tenían un segundo centro, pero estaban en Arrecife, cerca, porque abarcar desde los 0 a los 99, como los Legos... Claro, atendéis a todo tipo de... Sí, hace que los espacios se te reduzcan rápido. Y ese ha sido un poco el motivo, ¿no? Me hace risa porque la gente me dice, ¿te has expandido? Y yo les digo, sí, acabo de comprobar que la expansión comprime. Claro, porque me he quedado... Explícame esto. Claro, porque me he quedado sin tiempo. Es decir, después de estar un poco desahogada... Nosotros teníamos bastante personal, acomodar los horarios para ya, bueno, eres dueña de tu trabajo, que se note, ¿no? Claro, el hecho de expandirte hasta poder tener arraigo en ti, acabamos de entrar julio, el verano es complicado para poder emprender, sobre todo cuando te dedicas al servicio del bienestar. En verano todo el mundo está mejor. Y entonces, claro, poder arrancar ahí y hay que crear arraigo, ¿no? Y asentarte en un municipio exige que nosotros, que somos quienes, por decir manera, no le costamos dinero a la empresa, tengamos que echar más horas. Ese es el verdadero espíritu del emprendedor, ¿no? Que es como una insatisfacción continua de querer algo más, un paso más allá. Y sí, yo no sé si quizás sí, quizás es querer algo más, sí, porque luego tú hablas, ¿no? Y nosotras bromeamos entre nosotras y decimos, pues cuando tía vaya bien, a por tinajo. Pero vamos, espero que no. Sí, pero en verdad, o sea, es querer algo más, pero porque hay demanda. Cuando tú haces un trabajo y lo haces bien, y no es, de verdad que no es por echarnos flores, pero mi servicio, o sea, nuestra empresa funciona muy bien, nuestro centro, o sea, abarcamos mucho y lo hacemos todos nuestros trabajadores. Nosotros somos ahora 14 personas, creo. Uf. Sí, somos 4 socias y son un equipo... Y 10 personas más. Sí, y son un equipazo. Una gente que trabaja con vocación, con empatía, con cercanía, con gran conocimiento, ¿no? Y buscan más. Eso genera demanda. Claro, una buena oferta genera demanda. Entonces, claro, si tú quieres cubrir esa demanda, ya no era solo por crecer más, no, era como nosotros somos esa demanda. Si nos está llegando, es que esa demanda somos nosotros. Tenemos que ofrecerle dónde poder cubrirla. Así que nos vimos obligados a expandirnos, claro. Y era o buscar algo más grande en Arrecife o irnos a otro sitio y acercarle el servicio a otra zona. Y nos gustó más esta última opción y por eso nos fuimos a Tías. Tú especialmente eres pionera en fisioterapia pediátrica y, espera que miro, respiratoria, pediátrica y respiratoria en Lanzarote. Sí. Cuéntame, por favor, cuéntanos en qué consiste esto. ¿Cuánto tiempo me dijiste que teníamos? Así brevemente. Bueno, mira, yo me dedico a la fisioterapia pediátrica porque fíjate que yo entré en la carrera sin saber lo que era la fisioterapia y pensando que iba a tratar los músculos de los jugadores de voleibol de mi isla, ¿no? Y de repente los niños, claro, o sea, cuando mi profesión durante la carrera, o sea, cuando mi formación me puso delante de los niños, yo viví un momento revelador, claro, porque toda la fisioterapia es muy bonita, toda. Pero cuando yo me puse realmente frente a los niños fue en tercero, que hacen una cosa que se llama estancias clínicas, que son las prácticas hospitalarias, y ahí estás 3 horas al día ejerciendo. Y eres fisioterapeuta ahí, tienes un tutor,
¿no? Y si ve que la estás cagando mucho y si va a salir sangre, te para antes. Pero, ¿puedo decir cagarla mucho? Sí, lo puedes decir perfectamente, vamos. Perdón. No, eso está en el diccionario, ¿no? Sí, o sea, sí. lo puedes decir. Y cuando me tocó hacer mis prácticas en San Juan de Dios, porque tuve prácticas en el materno también, ver de todo, niños con tortícolis y niños que acaban de nacer con una parálisis cerebral, pero que todavía son niños pequeñitos, bebés. Vale, pero cuando me tocó hacer las prácticas en San Juan de Dios, la ciudad de San Juan de Dios, ¿la conoce? No. Vale, la ciudad de San Juan de Dios es una congregación de monjes y monjas que se dedican al servicio y al cuidado de la salud, fundamentalmente dentro de la discapacidad. Son una escuela hogar también. En Gran Canaria. Sí, ¿no? en Gran Canaria. Y en Barcelona tienen uno de sus máximos exponentes de hospitales infantiles. El Hospital de San Juan de Dios en Barcelona. Ahí es donde tú haces ese... Claro, cuando ese yo impacto, fui, ¿no? Sí, cuando yo fui, yo iba, el primer día de prácticas yo iba con el alma encogida, porque, hombre, sabíamos, ¿no?, que íbamos a enfrentarnos con un mundo muy duro. Yo iba con el alma encogida, Pilar. Y la primera vez que llegué allí, todo era doloroso para mí, ¿sabes? Es decir, niños con grandes problemas, grandes discapacidades, movilidades muy reducidas, ¿no? Y empiezan mis prácticas ahí, ¿no? Y en la que empezaron mis prácticas ahí, de repente yo descubrí un mundo, como la fisioterapia y la medicina, ¿no? Yo descubrí un mundo tan diferente a la idea que yo llevaba. Niños más felices que yo, pero de aquí a Lima. O sea, niños que dentro de su discapacidad, con su capacidad de moverse, dentro de su falta de movilidad, con su capacidad de moverse, disfrutaban, eran muy disfrutones y además eran granujas, eran unos pandilleros. Sí. Claro. Encima coincidió que quienes no están acostumbrados clases, quizá a pensar, ay, pobrecito. No, pobrecito. Yo fui con el pobrecitos y con él. Claro, yo tenía 20 años, ¿no? Y era como, Dios mío, el alma encogida, ¿no? Y de repente aquellos niños que veías uno que estaba... Éramos un grupo de 4 y teníamos asignados a lo mejor 6 o 7 niños, ¿no? Y de repente lo que estabas haciendo algo con uno, veías uno que estaba fuera de la silla de ruedas y te decía... Ay, yo, te caíste, y te decía, te engañé, cosas así, ¿no? Y jugaban y de repente yo dije, Dios mío, pero, o sea, qué equivocada estaba, ¿no? Y empezar y trabajar con ellos en esa práctica fue como, yo quiero vivir con esta gente toda la vida y no me equivoqué, es decir, es un mundo distinto, Pilar, y tienes que estar dentro de él porque no nos podemos meter en él, perdona. Bueno, si empiezas tú, sigo yo, ¿eh? Es que es un mundo duro. Desde fuera lo ves duro y cuando entras dentro es duro, pero es la vida más real que puedas tener. Y me ha enseñado tanto. Y de verdad, no estoy blanqueando un problema serio, una discapacidad, un problema. No estoy pretendiendo blanquear, ¿sabes? Ni endulzar una situación vital que es dura y que es trabajosa. No estoy hablando de otra esfera. No estoy hablando del trabajo, del esfuerzo, del dinero, de las dificultades. No, estoy hablando de la felicidad, de la satisfacción, ¿sabes? Yeah. De eso, ¿sabes? Y ahí hay, en el mundo en el que yo vivo ahora, que es la neurología pediátrica, la felicidad y la satisfacción son la moneda de todos los días. Y de verdad te lo digo. Llorar es de valientes, sí. Raca. De valientes, sí. Y de vivos. Sí. Y luego la fisioterapia respiratoria sí que me llegó al Lanzarote, porque la pediatría me la traje de Gran Canaria directamente de la carrera. Yo me enamoré de todo lo que tenía que ver con niños directamente en la carrera. Luego me pasó una cosa muy curiosa, donde empecé a trabajar en un centro concertado allá, y cuando yo llegué el primer día casi solo tenía niños en el planning. Ay, yo decía, yo qué suerte he tenido, por Dios, ¿sabes cómo? Y yo ahí que vivía en esa emoción de mi día a día, ¿no? Y un día en el desayuno con la supervisora, hablando con ella, que me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y le digo, feliz, me encanta la pediatría, y justo llego y tengo un montón de niños, y me dice ella, ay, Dios mío, me quitas un peso tan grande de encima. Claro. Porque éramos 5 compañeros, yo entraba a la última y mis compañeros le dijeron, ponle todos los niños a la nueva. Porque como nadie los quería. Nadie quería. Claro, y digo, qué bueno. Por la dureza, claro. Claro, sí, es un entorno duro, sí. Y luego la fisioterapia respiratoria me vino aquí porque en el Lanzarote, como el hospital abarcaba todo, desde 0 también a 99, y yo me di cuenta que es que los pacientes de pediatría, la mayor parte de ellos eran bronquitis, bronquiolitis, neumonía. 75% de los pacientes que no venían. Y más en esta isla, claro. Claro. Entonces yo digo, aquí evidentemente me tengo que formar.
E hice una formación espectacular, un experto de fisioterapia respiratoria, en aquel momento con uno de los principales exponentes mundiales, Guy Postux, en la fisioterapia respiratoria, sobre todo pediátrica, porque en Lanzarote era lo que necesitábamos. Y mira, me gustó, porque hay gente a la que le da como un poquito más de repelús, pero a mí me apasionó también. ¿Cómo explicas esa combinación entre ciencia, escucha, emoción que tiene tu trabajo? Y el de cualquiera, casi, ¿eh? O sea, no sé, porque cuánto no tendrá el tuyo, más todavía, que tienes que estar ahí y te empapas, porque claro, para poder entrevistarme como me entrevistas, ¿no? Me tienes que intentar conocer, entonces, y eso no es más que emoción al final. ¿Cómo lo explico? Pues porque ya lo dijo la OMS, ¿no? El arte y la ciencia, ya lo dijo, porque no podemos, o sea, no podemos vivir ajenos a que la emoción motiva, ¿no? Y que en inglés son casi la misma palabra, movimiento y emoción, ¿no? La emoción motiva cambios, ¿no? Y esos cambios que para ti pueden ser simplemente el casarte o no casarte, o cambiarte de domicilio o no. En el caso que trabajo yo, puede ser que tu recuperación de una lesión muscular sea más o menos rápida, que tu intestino pueda estar intoxicando el entorno para que haya más o menos inflamación y por lo tanto te duela más o menos la espalda, ¿vale? Yo creo que no se nos escapa a nadie que la emoción genera cambios en la salud. Tanto es así que lamentablemente a veces se utiliza mucho como arma arrojadiza, sobre todo en un sistema público que no puede abarcar la personalización, y seguro que te habrás encontrado, si no personalmente, en tu entorno mucha gente a la que se le achacan el motivo de sus molestias, de sus dolencias o su pérdida de salud a el estrés, la actitud, ¿no? Claro. Entonces, que el estrés nos produce un montón de problemas, pues no se le escapa a nadie, ¿no? Pues creo que si ya tiramos de ese hilo, el estrés, claro, y después del estrés la autoestima, y después de la autoestima la pena, y después de la pena... Hay un saco entero. Claro, entonces, porque la emoción es química, la emoción es neuroquímica, ¿vale? Pero la reparación muscular también es química, el funcionamiento del intestino también es química, ¿vale? Con lo cual, y te voy a poner un ejemplo que siempre se lo pongo a mis pacientes, que seguramente que habrás oído que la serotonina es la hormona de la felicidad. Sí. El Vox Populi, eso te viene hasta la revista Pronto, incluso haciéndote artículos de eso. Y que yo digo, hormona de la felicidad para el que quiera estar tranquilo. La serotonina es la hormona de la calma, del sistema nervioso parasimpático. El que hace puenting prefiere adrenalina para ser feliz. Ahí estamos ya. Claro, es como muy generalista, claro, ¿no? Pero bueno, la serotonina, que todo el mundo lo llama la hormona de la felicidad, el 90% de la serotonina del cuerpo, mira que la depresión se trata muchas veces con una medicación que trabaja directamente sobre la serotonina, ¿no? El 90% de la serotonina del cuerpo, quizás el 92, quizás el 97, pero el 90% lo centramos ahí, está en el intestino. La produce y la genera tu sistema nervioso entérico y tu sistema intestinal. A mí me encantan los refranes, y hay un refrán que dice que de la panza sale la danza. La panza es el intestino, no es la barriga, o sea, un poco lo que es el órgano, es la víscera. De la panza sale la danza, eso lo he escuchado yo, y es verdad. No lo conocía. Pues fíjate, pues tú estás hablando del refranero español, que a mí también me parece ciencia, ¿vale? Sí. Bien, yo estoy hablando de lo que me pasa con un paciente en la consulta, y esto que te acabo de decir es química, es neuroquímica. La hormona de la felicidad, que se usa fundamentalmente para tratar la depresión, el 90% está en tu intestino, a ayudarte a hacer la digestión y a cagar. Entonces, ¿cómo no vamos a unir emoción, ciencia y, bueno, aprendizaje, tecnología, respeto, escucha? Eso es súper importante que lo acabas de decir. Yo tenía un profesor que decía, párense, pregunten, escuchen y entiendan, porque vas a cometer el error de querer meterle por el culo a tu paciente lo que te aprendiste. Esa palabra también está en el diccionario. Como me diste permiso antes, ya viste la veda. Estas eran sus palabras textuales. Van a cometer el error de querer meterle por el culo a tu paciente lo que tú aprendiste. Y a lo mejor lo que tú sabes no es lo que él necesita. Y eso es también un problema de la medicina en general, que es como somos un poco soberbios. Hablo en primera persona porque me enseñó mi profesora en EGB, pero he intentado salirme de ese raíl. La medicina un poco
aunque hoy en día hay bastantes variantes y bastantes variables, ¿no? Pero hacía un poco como, yo te ayudo y cuando no te puedo ayudar más, el problema es tuyo. Ya no puedes, ya está, llegaste a tu techo. Acostúmbrate a vivir con el dolor. En vez de decir, yo llegué a mi techo, busca otra salida, mira a ver si hay otra disciplina, ¿no? Y esta es la pregunta de nuestro patrocinador. Si tuvieras que quedarte con una lección de este camino de emprendimiento que has hecho a lo largo de tu vida, esa cosa que le dices o le dirías a tu hija, ¿cuál sería? Escuchar desde el conocimiento, desde el estudio, desde el respeto, desde la empatía. Escuchar sinceramente la vida para saber por dónde te está diciendo ella que vayas y por dónde puedes llegar a ir tú. Me emociona mucho escucharte hablar de tu hija y de la historia de amor, cómo ella vino al mundo. Me gustaría preguntarte cuánto ha cambiado tu vida y qué ha supuesto para ti la maternidad, que además no es una maternidad tradicional al uso. No, eso es verdad. Sí, señora. Mi hija, te lo dije antes cuando estábamos empezando, que me preguntaste, ¿qué tal tu hija, no? Y te dije, pues mi hija es mi mayor emprendimiento. Sí, porque el emprendimiento de la empresa lo estudio en una hoja de papel, lo llevo a cabo y a veces da buenos resultados y a veces no. Pero bueno, ahí están, estos son los datos y estas son las conclusiones. Pero mi hija es una sorpresa cada día, claro, es decir, es una inversión. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando del tiempo que le dedicas, de la emoción que le pones, de los miedos que tienes, de las expectativas que creas, ¿no? De lo que traes de atrás. Al principio, cuando te oí presentarme, ¿no? Yo oigo eso en persona sobre mí misma y evidentemente me da vergüenza, ¿sabes? Pero también miro para adentro de mí y digo, esos son mis padres. Tú estás hablando no de mí, estás hablando de mis padres, porque yo soy lo que ellos han hecho de mí. Inevitablemente entiendo y aprendo el mundo y me relaciono con él por cómo mis padres me han educado. Yo seré capaz de que alguien un día hable de mi hija como tú has hablado de mí al principio. No sé cómo lo hicieron ellos, porque hoy en día hay muchos libros para estudiar crianza y ellos lo hicieron los pobrecillos desde la ciencia infusa. Como podían. Y aún así todo, alguien habla de mí como tú has hablado, que me emociona mucho, pero también me genera un compromiso porque quiero que mi hija tenga la vida de feliz que yo he tenido, ¿no? Pero también tenga las relaciones que yo he tenido. Mis relaciones son mi mayor tesoro, Pilar. Yo vivo tan bien rodeada. No sé, o sea, yo soy todo lo que han hecho de mí, sin duda. Y voy cogiendo de todas partes, pero me han empujado y me han acompañado con amor, con respeto, con tolerancia, con permisos. Y quiero que mi hija tenga eso y no sé cómo lo voy a hacer, Pilar. No lo sé. Bueno, pues como lo hicieron tus padres, No quizá, ¿no? Un poquito. Porque fíjate, siendo buenas personas y fíjate, mi padre, te dije equivocándose. Mi padre dijo, yo no quiero una empresa porque yo quiero mi tiempo libre, que tengo mis hijos, y yo he hecho justo lo contrario. Y te lo puede decir mi mujer Jimena, porque en este caso mi hija, yo siempre digo, me la regaló mi mujer y siempre me dice, no digas eso, que la gente no va a entender que es un proyecto común, ¿no? Pero digo que me la regaló porque yo tengo 48 años y mi hija tiene 3. Me encantan los niños, ya lo habrás visto. Y nunca quise decidirme a tener un hijo. Hasta que Jimena no llegó a mi vida y en nuestro inicio de relación ella dijo, yo siempre he querido tener un hijo. Y yo pensé, ay, qué suerte voy a tener. Una mujer joven, lozana, preciosa, que quiere tener un hijo en el entorno de una familia conmigo, ¿sabes? Esto no me puede estar pasando a mí. Y así lo hicimos y así llegó Adriana, que es nuestra hija. Y trabajo mucho, Pilar, trabajo mucho, le dedico muchas horas al trabajo, muchas. Y son horas que no le dedico a ella. Y lo noto porque mi hija tiene 3 años y el otro día nos nació la hija de una amiga que también se llama Adriana, como ella. Y entonces le dijimos, vamos a conocer a la nueva Adriana, le enseñamos la foto. Claro, ella se reconoce como Adriana. Y dice, soy yo. Y le digo, no, es la otra Adriana bebé. Pero tú también tienes fotos de bebé. Y yo saqué el móvil
Y le enseñé las fotos de bebé y me dice, Mamime y Adriana, Mamiaca no está, porque ella nos eligió llamar así, Mamime y Mamiaca. Mamiaca no está. Y le digo, Mamiaca sí está, Mamiaca está sacando la foto. Y me dice, no, Mamiaca está trabajando. Oye, se me clavó dentro, sí. Pilar. Al final estoy cubriendo sin querer, porque nos empujan a eso, el perfil de persona proveedora también, ¿sabes? Pero porque una hija también te exige tener seguridades económicas. Pero tengo la suerte de que Jimena comprende a esta empresa desde dentro, y una de las cosas que hace es que ella trae a la niña conmigo. Ya te dije antes que tengo la suerte que trabajando en el entorno en el que trabajo, no solo vivo con mi paciente, sino con su familia. Y mi familia a veces también forma parte de su familia. Y Adriana pasa muchos tiempos con nosotros. Total, trato niños. Mis pacientes se han acostumbrado a ella hasta el punto de que la quieren en sus entornos. Entonces ella convive con mi trabajo. Y es una cosa que además agradezco, porque está aprendiendo la diversidad. Y está aprendiendo lo que yo te digo que ojalá todo el mundo aprendiera. Ella lo está viendo desde pequeño en entornos en los que la normalidad es todo. Es una silla de ruedas, es un niño de 15 años con un pañal, es alguien que se babea pero es muy inteligente, es una persona que no controla la postura pero maneja los ordenadores mejor que tú y que yo. Sí, tengo que sumar eso, pero también lo tengo que sumar gracias a que la persona que me acompaña lo entiende. Llevas una camiseta especialmente bonita, con un mensaje maravilloso. Abrazos gratis. Yo quiero que me des un abrazo, Raca, por favor. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Una mujer terremoto, enérgica, vital, emprendedora. Ves, mis padres. Y te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí contándonos todas estas cosas y desnudándote también, ¿no? Por dentro. Sí, me lo han enseñado mis pacientes. Las mejores cosas salen cuando te desnudas, sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en otro capítulo. Recuerden, estamos aquí en Historias de Emprendimiento, Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura. Hasta el siguiente episodio. Historias de Emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban.